Bueno, estamos acá con Alejo Paceto, que es analista político en jefe de Épica, la consultora que dirige el economista Martín Calos. Alejo es licenciado en Ciencia Política por la UBA y diplomado en Comunicación Política por la Austral. Se especializa en análisis político, asuntos públicos y comunicación estratégica. Alejo, bueno, gracias por estar. Aprovechando tu Gracias a, ubicación estratégica, te no, decía, gracias a vos por la la- invitación. por favor. Un placer y bueno, aprovechando tu ubicación estratégica en el corazón de la República, estás situado en Neuquén. Quería arrancar hablando de una cuestión que no se habla mucho en los análisis políticos y que a mí siempre me interesa, ¿no? Que es un poco el comportamiento desagregado a nivel subnacional del gobierno de Javier Milei, de su imagen y las principales variables, ¿no? Una encuesta de Burman e Isasi, que leí hace un par de días, hablaba de la imagen positiva y negativa, digamos, de la imagen en general de Javier Milei en el país y mostraba que, bueno, en la zona del AMBA, Milei está bastante abajo del promedio nacional. Después, en la zona del norte, que es un tema que todavía sigo sin entender, está como muy arriba del promedio, es por lejos la zona del país más mileísta. Después le va muy bien también en lo que es la región centro, la región más vinculada quizás a la producción agropecuaria. Y también está arriba del promedio, aunque no tan arriba como en el centro ni en el norte, en la zona de la Patagonia y de Cuyo. Te quería preguntar por eso, Alejo, para arrancar, quizás no querés agarrar todo el guante de lo que es la Patagonia y Cuyo, pero sí quizás de la zona que conocés más vos, que es Neuquén. ¿Cómo está la imagen del presidente ahí, la valoración del gobierno y qué es en lo que fallamos a veces los analistas o los periodistas un poco porteñocéntricos a la hora de analizar la realidad política con el prisma de neuquino o patagónico? Yo creo que por ahí el error, digamos que todos los cometemos porque hay vicios también que tenemos al hacer análisis político, pero me parece que lo que pasa muchas veces, quizás con esa mirada porteñocéntrica, que por momentos, digamos, yo asumo que también la tuve porque viví 11 años en Buenos Aires y en un momento es inevitable, ¿no? Incluso pasa también a la inversa, que estando desde Neuquén, uno mira mucho lo nacional y termina como tratando de hacer esa nacionalización desde el propio lugar en el que está, pero por ahí el error es no tener en cuenta la variedad de dinámicas políticas que se da justamente en la variedad de territorios, ¿no? Digamos, hay, si querés, patrones que se pueden llegar a repetir o valoraciones sobre las gestiones que en líneas generales se pueden repetir, pero muchas veces me parece que el error es no hacer el foco que se tiene que hacer en determinadas gestiones o en determinados gobiernos o en determinados signos políticos que hay al interior de las provincias. Entonces me parece que ahí muchas veces se peca justamente en esa generalización. Después, bueno, termina estando la contrastación empírica con lo que son los resultados de las elecciones, porque uno mira, obviamente, todas y todos miramos los números de las encuestas y con eso tratamos de predecir, pero bueno, después lo que termina definiendo en definitiva, valga la redundancia, es el resultado de la elección. Y sí es cierto que acá continúa teniendo una valoración muy alta, o en líneas generales alta para lo que viene siendo la gestión actual del gobierno, pero como yo siempre digo, lo que va a decir qué es lo que pasa o cuál es el pulso y el humor social va a ser en este caso las elecciones de octubre, que no son definitivas, pero bueno, es este plebiscito de medio término que tiene el gobierno y que además, y en esto sí me permito hablar un poco de Neuquén, se agrega la particularidad de cuál es hoy por hoy la situación política a nivel justamente de partidos políticos en la provincia de Neuquén, con muchas novedades a partir de lo que fue la derrota del MPN en el 2023. Entonces, creo que ahí va a haber que prestarle, o yo por lo menos, por supuesto, además estando acá, le presto muchísima atención a eso. Alejo, bueno, para usar un poco la expresión que usan los libertarios, ¿se puede pintar de violeta la provincia o qué crees que puede pasar o cómo va a ser la dinámica o cuál es la manera correcta de leer los resultados o los movimientos? ¿Vos decís por la provincia de Neuquén? Sí, para Neuquén en particular ahora en octubre.
Yo creo que se va a pintar, se va a terminar pintando un poco más de los colores que tiene este frente, la neuquinidad, que es el frente que firmaron, digamos, el acuerdo, digamos, oficial el fin de semana entre el Partido Comunidad de Rolando Figueroa y todos los otros partidos Ujú. que integraron, que integraron en ese momento el Frente Electoral para las elecciones del 2023, que muchos de ellos están, de ellas y de ellos, integran hoy el gabinete. Y en esto digo, hago la aclaración para quienes están viendo esto y no lo saben, lo integra el PRO, lo integran sectores del peronismo y algunos otros partidos. Bueno, en su momento lo integró una parte también de lo que era la referencia local de la Libertad Avanza, que claramente no es parte hoy de eso, tampoco es parte quien fue la vicegobernadora hasta principios de año, que fue finalmente destituida, pero su partido ya no integra ese frente, pero bueno, me parece que va a terminar teniendo, o uno entendería, por lo que viene siendo la gestión de Rolando Figueroa, que va a terminar pintándose de ese color, o que va a ser el frente de la neuquinidad el que predomina en estas elecciones. Va a ser una elección posiblemente peleada, porque por supuesto que termina siendo nacionalizada y en eso es algo que le corre a favor al oficialismo nacional, pero yo creo que va a primar, digamos, el frente de la neuquinidad. Alejo, te hago una consulta con respecto a la imagen positiva del gobierno de Javier Milei. Uno tiene, digamos, lo primero que piensa es que tiene que ver con la economía y me parece que no estamos muy lejos de ese análisis, ¿no? Tiene que ver con la baja de la inflación, con la estabilidad cambiaria, con cierta, por lo menos, estabilización del nivel de actividad. Eh, pero, digamos, eso por un lado. Y por el otro lado están las cuestiones más de la batalla cultural, que tienen que ver con desde críticas, no sé, hacia el ecologismo y el feminismo, hacia otro tipo de valoraciones más culturales de la agenda social, que si bien están muy presentes en el discurso de este gobierno, uno no sabe hasta qué punto tienen adherencia electoral. ¿Qué porcentaje crees vos del apoyo que mantiene este gobierno tiene que ver con la economía y con el mandato de haber bajado y estabilizado la inflación? ¿Y cuánto tiene que ver con lo que se ha dado en llamar la batalla cultural? Yo creo que hay un mix de ambas cosas. Lo que a mí me genera mucha duda es cuánto lo va a seguir sosteniendo el voto económico, ¿no? Ujú. Creo que conforme avanza la crisis, conforme hay problemas estructurales económicos, digo, más allá de que en algunos momentos la inflación baje, lo que pasa en la calle, lo que pasa, digo, el otro día leía las cifras de cierres de kioscos y de comercios de cercanía, me parece que eso es algo que el gobierno por ahí se fija solamente justamente en lo que tiene que ver con la baja de la inflación y están hablando de los futuros acuerdos a los cuales se pueda llegar con el Fondo Monetario Internacional, pero no están considerando lo que es justamente la realidad, ¿no? Lo que pasa en la cotidianidad de la gente, en la cotidianidad de los barrios, y me parece que eso le puede llegar a pasar cierta factura en estas elecciones de octubre, o es lo que uno por lo menos entendería a priori que podría llegar a pasar, y sobrealimentar y darle una manija cada vez más fuerte justamente a esto, ¿no? A la batalla cultural, al discurso punitivista, digamos, a no aflojar. Bueno, lo que pasó, por ejemplo, en las últimas horas con la situación con este policía que disparó a mansalva y terminó matando a un chico y ponerlo casi como un héroe y como lo que debía ser. Creo que eso es algo que el gobierno está sobrealimentando Claro. y que me parece que no hace una buena lectura en ese sentido de que ok, está bien hasta cierto punto la batalla cultural, pero no me estás resolviendo estos problemas que tampoco me los resolvió el gobierno anterior, pero Sí, que sí. vos claramente los estás empeorando. Y ahí eh, me parece que, por ejemplo, la apelación que no tengo registro si la está haciendo mucho o no, me parece que no, que es a la famosa pesada herencia, al gobierno tampoco le serviría. Entonces me parece que ahí puede ser una señal de alerta estas elecciones de octubre, en cuál es el rumbo o a dónde está haciendo el foco que el gobierno entiende necesario, ¿no? Para también su sostenibilidad como gestión, pensando ya en las elecciones del 2027.
Ujú. Sí, sí, me has acordado un poco al kirchnerismo allá por 2013, cuando ya un poco incapaz de dar resultados económicos más concretos, arrancaba con consignas como democratización de la justicia y demás, lo único que hacía era desconectar un poco la agenda de la política con la agenda ciudadana. Alejo, Sí, y además pensá también, perdón, y en esto no lo dije antes, ¿no? Pero también el conflicto con el Garrahan, digamos, algunas situaciones muy en concreto que el gobierno va a fondo y claramente le empieza a jugar en contra y en la cual, si vos prestás atención, también hay algunos referentes y hay una serie de interlocutores que por ahí no son parte específica del oficialismo, pero que sí han operado o que operan en otros ámbitos para el oficialismo, que dicen, che, todo bien, digamos, pero no podemos estar diciendo ciertas cosas cuando lo que está en juego justamente es el hospital de atención pediátrica modelo de Latinoamérica. Entonces, ahí me parece que yo es donde insisto en que hay ciertas señales de alerta que el gobierno todavía no las ve y que se puede llegar a pegar. Yo digo esto y mientras tanto creo que al gobierno le va a ir relativamente bien, pero está todo muy abierto, ¿no? Y puede pasar mucho en los próximos meses. sí, bueno, ya vamos a hablar del tema de Cristina, bueno, surge justamente en este contexto la repolarización de vuelta con el kirchnerismo. Para algunos no es una casualidad. Te quería preguntar, Alejo, por el PRO, ¿no? Porque, bueno, en las elecciones de Cava fue la Libertad Avanza con Adorni el que captó gran parte, bueno, la mayoría del voto, si querés, antiperonista. Y bueno, muchos analistas salieron a decir, como diciéndole al PRO, bueno, PRO, te diste cuenta que no eras una identidad propia, simplemente eras el vehículo que había encontrado el antiperonismo en su momento, en 2015, por ahí, para justamente ganarle al peronismo y que ahora la gente, el público más antiperonista, dijeron, bueno, ahora vamos con la Libertad Avanza, que es el mejor vehículo, ¿no? ¿Vos qué crees de eso? ¿Crees que coincidís con ese análisis como diciendo que no hay una identidad propia del PRO y que el PRO simplemente ya dejó de ser el vehículo más eficiente para evitar que el peronismo gane? ¿O todavía crees que tiene cierta identidad propia distinta a la Libertad de Avanza? Porque si bien comparten muchas consignas económicas, quizás en otros aspectos digamos, proponen cosas distintas, ¿no? Quizás lo que es la comunicación o respeto a las instituciones y demás. A ver, yo creo que al PRO lo que le pasó es que no se imaginó que podía venir una propuesta, una oferta política que jugara al vale todo, ¿no? Que fuera por el todo o nada, que sea más aceleracionista, digamos, que lo que fue el PRO en su momento, y de lo cual el mismo PRO se arrepintió, ¿no? El mismo Macri diciendo, digamos, palabras más, palabras menos, fui muy tibio, tendría que haber ido a fondo con esto porque, bueno, sosteníamos la bandera del republicanismo, ¿no? Del respeto a las instituciones. Y también eran momentos y coyunturas internacionales muy distintas, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico en el cual el PRO es tibio, digamos, el PRO originario, Rodríguez Larreta, si querés, y algunos otros referentes que andan ahí alrededor de él, terminan siendo tibios y eso los deja, digamos, a todo el sector del PRO, que es el que está eh, pasándose al lado de la Libertad Avanza, quedó en un lugar muy incómodo y dice, no, claramente era por acá y nosotros no sé si la pifiamos en ese momento, pero digo, nosotros hablo como de alguna manera en nombre del PRO, ¿no? Pero que se quedaron cortos. Eh, y ahí es la encrucijada, ¿no? Para el partido amarillo. Yo no suelo abonar a esto de una posible, digamos, extinción de determinadas fuerzas o partidos políticos. Me parece que para el PRO esto también es un problema y va a ser también un problema futuro porque en algún momento la Libertad Avanza va a dejar de ser gobierno. Digo, hoy es un problema porque se le están, digamos, hay muchísimos referentes que están capitulando, pero no sabemos en qué puede terminar mutando todo eso. Entonces, salvo que el PRO esté entrando en un proceso en el cual todavía no lo terminamos de ver y es que pase definitivamente
a ser parte de La Libertad Avanza, que tampoco lo veo tan, digamos, no lo veo como tan, no van a conformar un frente. Claramente no es parte de las intenciones de Javier y de Karina Milei, que quieren Claro, directamente comerse al PRO. sí. Pero sí quedó en un momento muy incómodo el Partido Amarillo, y yo insisto que tiene que ver también con el contexto político internacional y bueno, con este surgimiento muy fuerte, o con esta crecida muy fuerte de los discursos de derecha cada vez más radicalizados, y que apuestan justamente y que incentivan esta batalla cultural del vale todo, y de las instituciones no nos importan tanto, lo que nos importa es ir a fondo. Eh, en eso creo que sí va a terminar habiendo, o todo esto va a terminar en una reconfiguración por ahí del PRO, o de lo que quede del PRO. Alejo, yendo un poco a la provincia de Buenos Aires y también a la situación judicial política de Cristina Fernández de Kirchner, hasta el momento no hay definiciones judiciales. Están está casi como dado que va a haber un fallo adverso para la expresidenta que le impida competir. Si ese fuera el caso, eh, ¿qué impacto crees que tendría vos a corto plazo? Primero a nivel, digamos, social, es decir, reacción de otros actores, desde, no sé, sindicatos, hasta bueno, el propio Partido Justicialista, incluso actores desde afuera que se expresen. Eso por un lado, y qué impacto electoral, ¿no? Podría llegar a tener en la provincia de Buenos Aires si este fallo de la Corte va en el sentido en el que todos parecen esperar. Sí, es como estamos viviendo el minuto a minuto es la crónica de una proscripción anunciada, ¿no? A ver, yo creo que va a terminar haciendo lo que debería haber hecho el peronismo, por lo menos pensando en términos electorales en la provincia de Buenos Aires, que es aglutinarse detrás de una misma figura, que en este caso uno sobreentiende que es Axel Kicillof. Eh, Estamos charlando de esto, no sabemos qué va a pasar Sí. efectivamente. Para mí va a terminar siendo un problema para el oficialismo. El oficialismo dejó trascender en los últimos días que no tienen control en este sentido sobre la Corte Suprema, con lo cual ahí es claramente la propia batalla de la Corte Suprema de Justicia, pero uno entendería que va a terminar complicando al oficialismo nacional en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, porque es esto, va a aglutinarse alrededor de una figura que, bueno, que Cristina no va a ser, pero va a terminar forzando a todos estos actores que por ahí estaban dispersos o que seguían teniendo sus dudas de, bueno, ¿para quién hacemos la campaña? ¿Dónde traccionamos nuestra fuerza y nuestra militancia? Bueno, se termina convirtiendo en una mártir, ¿no? Y uno es imposible no pensar, salvando muchísimas distancias y sobre todo en los tiempos que implican lo que pasó en el proceso con Brasil y Lula da Silva, ¿no? Digo, y todo lo que fue ese proceso judicial. Por eso hago también, resalto en el proceso en términos del tiempo, ¿no? Entre lo que fue la condena o el encarcelamiento de Lula da Silva y cuando después terminó volviendo a la presidencia. No estoy pensando ya en ese escenario, pero bueno, insisto, salvando las distancias, termina siendo beneficioso para la oposición que representa el kirchnerismo, peronismo, camporismo, quisilofismo, y creo que hay varias banderas ahí, y pienso en el camporismo que se van a tener que bajar un poco, reacomodar, atrás de lo que indique una eventual, hipotética y potencial, y resalto esto, única o máxima referencia atrás de Axel Kicillof. Eh, Esto también termina siendo efectivamente el día a día. Falta, yo siempre lo digo, ¿no? Falta un montón y no falta nada para las elecciones, que encima de estas van a ser el 7 de septiembre, si Sí, no me equivoco. sí, sí. Bueno, no quiero usar tus palabras, pero más o menos estás sugiriendo que, o por lo menos que un efecto colateral de este eventual fallo de la Corte es que de alguna manera ordene la interna que el propio peronismo no podía estar Sí, ordenando, digamos, por sí, mutuo sí, propio. totalmente. Ujú. Sí, 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 totalmente. Digo, ayer fue que habló Cristina
Y bueno, estaban compartiendo literalmente asiento Mayra Mendoza y Axel Kicillof, digo, con cada uno con sus gestos, digamos, con su Sí, comunicación no verbal, pero bueno, es un che, ok, bajemos un poco. Pasan un montón de cosas en el medio, pasan millones de cosas en los territorios que uno no le daría el tiempo de entender, pensar o analizar, pero sí va a terminar siendo ese ordenador que yo, previo a que se empezara a operar mediáticamente, que la Corte ya estaba preparando la sentencia, digo, una hipótesis que tenía era, bueno, quizás se está un poco sobreexagerando esta discusión interna, esta pelea interna entre Cristina y Axel para terminar en realidad empujando, digamos, a favor de Axel Kicillof. Digo, era una de las hipótesis, no era solamente mía, ¿no? La charlé con otras personas y coincidíamos varios en decir, bueno, por ahí se está fogoneando mucho esta discusión para terminar acordando y jugar a favor de Axel. Bueno, esto me parece que si va en ese sentido la estrategia y si avanza la condena, que va a ser un antes y un después también para la política argentina y que también representa otro punto negativo para lo que es el gobierno de Javier Milei a nivel internacional, ¿no? Argentina no deja de ser muy mirado en otros países por lo que viene pasando con los organismos de ciencia y técnica, con lo que pasó en los últimos días con el Garrahan y la salud pública en general. La detención de Grabois el otro día. Si encima a esto se le suma la condena a la principal dirigente opositora, más allá de lo que diga o piense Javier Milei sobre los periodistas, los medios internacionales, los organismos, etcétera, etcétera, bueno, es algo que también miran las grandes corporaciones, ¿no? pero, Entonces, yo creo que hay que pensar en todo eso al momento de avanzar en determinadas decisiones que, por supuesto, a la Corte no le importan, pero sí, vuelvo a lo que quería decir con esto, es un punto negativo más para Argentina y, por supuesto, para Javier Milei a nivel internacional. sí, es interesante ese último punto. Alejo, para ir cerrando, otro tema que está emergiendo, digamos, en este ciclo electoral es cierta apatía. Hay las tasas de participación en las elecciones, es decir, la gente que efectivamente va a votar de los que están inscritos en el padrón, está bajando, digamos, en todas las provincias, 5, 4, 3, 2 puntos. Eh, ¿Vos qué análisis haces de esto y si te parece que es algo preocupante o todavía, digamos, no constituyen una tendencia tan de fondo como para decir, bueno, estamos preocupados por esto? Para mí sí es un punto importante y va a ser preocupante, creo que ya viene siendo preocupante, no recuerdo el número exacto de cuál fue el nivel de participación en Misiones este fin de semana, pero fue más bajo Estuvo sí, que. entre 2 y 4 puntos abajo de 2021, era la comparable. Bueno, a ver, quienes miran con mucha más atención este tipo de estadísticas, este tipo de cifras, que he conversado con varios, dicen, ¿no? Es algo que paulatinamente viene descendiendo los niveles de participación en los últimos 10 años, 10, 15 años en las elecciones, y de última, digamos, como para decirlo muy a grosso modo, ¿no? Si baja del 85% de participación al 79, 78, 77, bueno, es algo relativamente esperable. Ahora, que termine bajando al 50 y pico por ciento, a mí sí ya me parece preocupante. Digamos, quizás esta misma charla la tendríamos que tener una vez que termine todo el proceso electoral de este año y ahí tener los números concretos, pero a mí en concreto sí me preocupa, me parece que empieza a ser un indicador de una democracia de baja calidad y esto es inevitable no sumar si encima Cristina termina siendo proscripta o avanza todo el proceso judicial con él. O sea, es un punto más de esta democracia de baja calidad. Me hace pensar en todos los años durante el kirchnerismo en sus distintas etapas que se hablaba de la de Argenzuela, ¿no? De Argentina como Venezuela, persiguiendo opositores. Bueno, eso no pasó en todos estos años. Hay rasgos de que puede, digamos, hay indicios de que Argentina puede llegar a tener, digamos, que institucionalmente puede derivar en eso, lo cual para mí sí es un problema y sí creo que también es algo que el gobierno fomenta y le conviene, ¿no? La apatía electoral, el desinterés por la participación política.
hay una desmovilización en líneas generales muy grande, como no se ha visto en los últimos años, y eso hablo de lo que pasa más allá del acompañamiento de los jubilados los miércoles. Digo, también progresivamente, por ejemplo, las convocatorias de apoyo a las universidades, a los organismos científicos, el mismo Ni Una Menos, digo, ha bajado muchísimo desde que asumió Javier Milei la presidencia, y eso es un rasgo también. No voy a decir que esos sectores están apáticos, pero evidentemente algo pasa por lo cual no se convoca tanto la gente en las calles y que la gente no se siente interpelada de ir a votar. Es algo que al gobierno le conviene porque por supuesto que quienes van a ir a votar son esa minoría, esa que era minoría intensa, que termina siendo la mayoría muy ruidosa, que es la que acompaña al gobierno en dos o tres consignas, que son consignas, bueno, agarradísimas de los pelos, como por ejemplo combatir al socialismo, digo, los enemigos imaginarios del gobierno. Entonces, todo esto en síntesis para mí sí constituye y puede constituir un problema en el mediano y sobre todo largo plazo para el sistema democrático y para la institucionalidad política argentina. Sí, sí. Yo había hecho el cálculo de cuántos votos sacó Adorni en la elección que ganó en Cava y había sido el 16% sobre el padrón total, ¿no? Entonces, como decimos, quizás basta hablarle a ese 16% y activarlo y ya ganas una elección. Claro, bueno, por eso. Y esto es algo que no es una maravillosa creación del triángulo de hierro que es el oficialismo, ¿no? Es algo que también quienes siguen los procesos electorales en otros países te lo pueden decir con muchos mejores datos que yo, ¿no? Es algo a lo que alientan todos estos gobiernos de ultraderecha radicalizados, ¿no? Y tiene que ver en líneas generales con lo que venimos conversando, ¿no? Un momento histórico político, una coyuntura a nivel internacional muy particular, que lo que termina alentando es este tipo de discursos, este tipo de participaciones o no en los procesos electorales, pero sobre todo en petardear, ¿no? Los procesos electorales. Y me parece que también es importante mencionar, por ejemplo, en la última elección nacional, cuando, digamos, antes de que sea el día electoral, ya se estaba hablando de un eventual fraude. Digo, ya se estaban atajando de que podía haber fraude y aprovecho porque yo no dejo de recomendar cuando se hablan de estas cosas, mirar los dos documentales que hay en la plataforma Max, que es sobre el asalto al Capitolio y sobre lo que pasó después del asalto al Capitolio en Estados Unidos y también lo que pasó con el asalto al Palacio de Plan Alto, ¿no? Cuando en anteriores gestiones de gobiernos muy similares al que tenemos hoy en Argentina, perdieron en un proceso electoral, ¿no? Hubo un llamamiento muy concreto a atacar una institución como son los parlamentos. Bueno, había un montón de cosas que nos parecía muy locas, muy irracionales, que pudieran pasar o que alguien como Javier Milei nos parecía muy insólito que podía llegar a ser candidato a presidente. Hoy es gobierno. No subestimemos todo eso que pasó en Estados Unidos y en Brasil hace un par de años, porque puede ser algo que suceda en una eventual derrota, no te digo en esta instancia electoral, pero sí en la instancia electoral de 2027. Sí, sí, está bueno que lo recuerdes, Alejo. Hasta yo mismo me había olvidado de lo que había sido esos debates en la previa, que bueno, obviamente no se terminaron dando. Bueno, Sí. Alejo, gracias por tu tiempo, gracias por tus ideas. Así que bueno, sigan Por Alejo favor. Pacheco en sus redes para más análisis.